¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar ahora de las ecuaciones lineales. ¿Qué es una ecuación lineal? Simplemente aquella expresión en la cual solamente existen términos que tienen la x pero elevado a la 1. ¿De acuerdo? A eso se le conoce como ecuación lineal o también ecuación de primer grado. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la idea de poder tener letras dentro de un término matemático? La idea es que esa letra represente cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y poder resolver problemas de la vida cotidiana con eso. Por ejemplo, digamos que yo tengo $2, pero entre mi hermana y yo tenemos 5. ¿Cuánto tiene mi hermana para que esto suceda? Ella debe tener $3, ¿verdad? Para que 3 más 2 nos den 5. Sin embargo, existe una manera matemática que se llama despeje, en la cual podemos hallar este resultado sin tener que adivinarlo o intuirlo. Por ejemplo, digamos que yo tengo 2x menos 3 es igual a 4x menos 4. ¿De acuerdo? Ahí es un poquito más complicado de intuir, ¿no? ¿Cuánto valdría x para que esto sea una igualdad? ¿Qué es lo que se hace? Súper simple. Primera cosa, pasar todos los términos que tengan la incógnita al lado izquierdo, ¿de acuerdo? Para mantener un orden. Entonces, este 2, ¿en qué lado está? En el izquierdo, ¿verdad? Mientras que este 4x, ¿en qué lado está? En el lado derecho. Por lo tanto, el 2x se queda, mientras que el 4x pasa al lado izquierdo. Y aquí viene la técnica. ¿Cómo podemos pasar expresiones de un lado al otro? Simplemente con la operación contraria, ¿de acuerdo? ¿Qué significa la operación contraria? Este 4x, por ejemplo, estaba aquí con el signo positivo. Eso quiere decir que está sumando dentro de esa expresión. Para eso pasa con el signo menos, es decir, pasa restando al otro lado. Ahora, los términos que son independientes, es decir, los términos que están solos, de ley tenemos que pasarlos al lado derecho. ¿Cómo hacemos eso? En este caso el menos 4 ya estaba al lado derecho y el menos 3 lo queremos pasar. Para pasar al menos 3, dado que está restando porque es negativo, va a pasar en cambio a sumar. Y ese sería el truco, ¿de acuerdo? En sumas y restas. Ahora, operamos términos semejantes, 2x menos 4x menos 2x, y esto es igual, menos 4 más 3 menos 1. Sin embargo, todavía no tenemos el valor de x, solamente tenemos cuánto vale menos 2x en conjunto. Por lo tanto, ¿qué le está estorbando aquí a la incógnita? El menos 2, ¿verdad? ¿Cómo puedo pasar ahora un término que está multiplicándole a la x, ¿verdad? Dado que la operación contraria a la multiplicación es la división, se le pasa a este menos 2 a dividir, o más claro, al denominador del otro lado. ¿De acuerdo? Y miren, ya tenemos solita la x, por lo tanto ya podemos sacar su valor. De aquí en adelante ya es un proceso matemático en el cual solo tenemos que resolver en el caso de que nos queden expresiones un poco más complejas. Aquí menos para menos, ley de signos, queda positivo, y un medio pues queda representado de igual manera como un medio pero positivo. Ahora, ¿qué quiere decir este resultado? Que x debe valer un medio para que toda esta expresión sea verdadera, y a eso se llama despejar la incógnita de una ecuación lineal para encontrar su valor, que en este caso es un valor único, ¿de acuerdo? En el siguiente video explicaremos y profundizaremos un poquito más. Profundizando un poquito más en el tema de ecuaciones lineales, tenemos que, por ejemplo, en una ecuación lineal pueden suceder varias cosas que a nosotros no nos conviene tanto. Una de ellas, por ejemplo, es que uno de los factores que tenga la x tenga una fracción. En este caso, dado que esto es una ecuación, se pueden utilizar técnicas matemáticas o lo que también se llaman artificios matemáticos para simplificar esta ecuación y dejarla de manera recta, es decir, solamente con términos en el numerador y no tener denominadores, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Nosotros podemos multiplicar por el común denominador, ¿de acuerdo? En este caso solo está como denominador el 2. Entonces lo que se puede hacer a esta expresión es multiplicarle por 2. Pero cuando utilizamos esta técnica debemos multiplicar a todos y cada uno de los términos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? 2 por 1 medio de x me quedaría de esta manera, ¿no es cierto? 1 medio de x por 2 menos 2x por 2 es igual a 3 por 2 más el 2 por el 2. Como ustedes pueden ver, yo le he multiplicado pero a cada uno de los términos y ahí no se altera nuestra expresión. Es más o menos como que yo tenga lo siguiente. ¿Sí o no que 5 es lo mismo que 3 más 2? ¿Verdad? Eso también es una ecuación porque nosotros sabemos que sumar 3 más 2 nos da 5. Si yo aplico la misma técnica, por ejemplo, le multiplico por 3 a toda la ecuación, miren que la igualdad no se pierde. 3 por 5, 15, esto es igual
3 por 3, 9. 3 por 2, 6. Y como ustedes pueden ver, 9 más 6 da 15. Entonces no pierdo la igualdad, ¿se dan cuenta? Lo que sí va a pasar es que se me simplifica la expresión para resolverla más fácil. Miren, 1 medio por 2 se elimina y me queda solo la x. Menos 2x por 2, menos 4x. 3 por 2, 6. Y 2 por 2, 4. Dado que ya tengo términos independientes a un lado y términos en este caso que no tienen la x al otro, podemos hacer la operación. X menos 4x menos 3x es igual 6 más 4, 10. Por lo tanto, este menos 3 que estaba multiplicando le puedo mandar al otro lado siempre y cuando le mande a dividir, ¿verdad? Entonces el resultado será igual más para menos a menos y el signo global de la ecuación ha sido 10 tercios. En caso de que esto se pueda simplificar, se lo hace, ¿de acuerdo? Y esta sería la técnica para cuando tengamos fracciones. Continuamos con ecuaciones lineales. Otra de las técnicas para poder resolver ejercicios en los cuales nos enfrentemos a fracciones es multiplicar en cruz. De tal manera que nosotros podemos decir que el resultado de la multiplicación de este numerador por el denominador contrario debe ser igual al denominador multiplicado por el numerador contrario. ¿Qué quiero decir con esto? 2x más 3 multiplicado por el denominador contrario es necesariamente igual al 2 multiplicado por el numerador contrario. Y de esta manera otra vez he dejado a mi ecuación lineal recta. De aquí ya puedo resolver normalmente. Ahora, otro tip aquí, dado que ya se presentó la situación de signos de agrupación. Siempre debemos quitar todos los signos de agrupación antes de enviar todo al lado izquierdo y pues los términos independientes al lado derecho. Quedando entonces 2x por 3, 6x, 3 por 3, 9, 2 por 2x, 4x, 2 por menos 3, menos 6. Como vemos quedó muy parecido al primer ejemplo que hicimos, entonces a estos dos hay que tenerles al lado izquierdo. El 6x se queda y el menos 4x pasa restando. Aquí se queda el menos 6, dado que son términos independientes sin letras, y el más 9 pasa a restar. 6x menos 4x, 2x, menos 6, menos 9, menos 15. Eso quiere decir que x sería igual a menos 15 y este 2 que le está multiplicando a nuestra variable pasa a dividir, quedando entonces que el signo global de la fracción sería negativo porque menos para más queda menos. Y con esto también hemos ya obtenido el valor de este ejercicio. Vamos ahora con otro ejemplo de una ecuación lineal o lo que nos podría pasar en una ecuación lineal. Miren, a veces pueden aparecer raíces de x. Eso ya no es la x solita, por lo tanto es un poquito más complicado de despejar. Sin embargo, lo podemos hacer bajo el concepto de operaciones contrarias. Entonces, lo que manifestamos al inicio se conserva. Todo lo que tenga la letra o la incógnita se va al lado izquierdo. Entonces, la raíz de x se queda y este menos 3 raíz de x pasa al lado izquierdo, pero con la operación contraria. Estaba negativo, pasa positivo, ¿de acuerdo? Y esto sería igual a 5, que se queda en el lado derecho, y este menos 3, que no tiene letras, también pasa al lado derecho, tal cual lo hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces aquí tendríamos raíz de x más 3 raíz de x, 4 raíz de x, y eso sería igual x más 3, 8. Entonces, ¿cómo podemos hacer aquí? Le seguimos despejando como si la x estuviera solita. ¿Qué le está haciendo el 4? Le está multiplicando. Eso quiere decir que pasa a dividir. Cuarta 1, cuarta 2, eso quiere decir que la raíz de x es igual a 2. Y aquí viene el truco. Cuando yo tengo una raíz con la x, lo que puedo hacer es elevar al cuadrado al lado izquierdo, siempre y cuando le eleve al cuadrado al lado derecho, de tal manera que no estoy alterando a la expresión. Entonces aquí elimino la raíz y ya me queda la x solita, y 2 al cuadrado es 4. Y nuevamente he encontrado la respuesta a una ecuación lineal. Chicos, otra cosa de lo que nos puede pasar es que nos quede el coeficiente de x negativo. Para eso les enseñaré otra técnica en este ejercicio. Miren, si conservamos la técnica de pasar al lado izquierdo, nos quedaría 4x menos 5x, mientras que acá el 10 se queda y el 5 pasa negativo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede? 4x menos 5x me queda menos x es igual 10 menos 5 me queda 5 positivo. Entonces no tengo ahí la x, tengo menos x. Yo puedo cambiarle de signos a la ecuación siempre y cuando le multiplique por menos 1, pero a todos los términos. Y cuando digo por menos 1 es para cualquier tipo de ecuación, no solamente para la lineal. Y aquí vamos a poder cambiarle de signo a toda la ecuación, lado izquierdo y lado derecho. Entonces,
Cuando multiplico por menos 1, este cambia a positivo y este cambia a negativo. Y ahora sí ya le tengo a la x completamente despejada. Vamos a resolver un ejercicio con lo que hemos aprendido. Aquí tenemos, por ejemplo, signos de agrupación. Sabemos que hay que eliminar primero esos signos de agrupación para poder pasar todo a la izquierda, ¿no es cierto? Los términos que tengan x. Entonces, miren, aquí nos quedaría 1/3 de x menos 2 es igual. Aquí aplica la propiedad distributiva para poder eliminar a ese paréntesis. Entonces, 1/2 por x, 1/2 de x, 1/2 por 4, me quedaría 1/2 por 4. Leemos paso por paso para que se entienda. Al 4 de una vez ya le pongo como fracción para poder multiplicarlo. Quedándome entonces 1/3 de x menos 2 es igual a 1/2 de x más mitad 1, mitad 2, entonces me queda 2. ¿Listo? Ahora, dado que tengo denominadores, como les dije, es más sencillo operar sin ellos. Por lo tanto, a toda la ecuación le puedo multiplicar por el mínimo común denominador entre esos dos, es decir, entre el 3 y el 2. Dado que ninguno le abarca al otro, el mínimo sería 3 por 2 y eso es 6. Y miren lo que sucede. 6 por 1/3 de x me quedaría 1/3 de x que multiplica 6 sobre 1, le vamos a poner ya como fracción, menos 2 por 6, ese sencillo es 12, 1/2 de x que multiplica, en este caso, a 6 sobre 1 para poder operarle, y 2 por 6 es 12, es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos tercera 1, tercera 2, y ya solamente me queda 2x menos 12 es igual, mitad 1, mitad 3, y ya me queda solamente 3 por x, 3x más 12. No le he alterado a mi expresión, solamente le quité los signos de agrupación y en este caso le dejé recto, ¿de acuerdo? Sin denominadores. Ahora pasamos incógnitas al lado izquierdo, es decir, 2x queda menos 3x y eso es igual a 12 y este menos 12 pasa sumando. Finalmente tenemos 2x menos 3x queda menos x es igual a 24, pero la x no está en este caso sola, sino está con el signo negativo. Por lo tanto, aplicamos nuestra técnica de multiplicar por menos 1 para cambiarle de signo a toda la ecuación, quedándome entonces x es igual a menos 24. Y con eso entonces hemos hallado el valor de x para que se cumpla esta ecuación. ¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar ahora de los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Para resolver este tipo de ejercicios existen varios métodos. Uno de ellos es el método de sustitución, el cual les voy a explicar en este momento, ¿de acuerdo? Tomaremos en consideración a este ejercicio para explicar todos los métodos y que ustedes vean que es las mismas respuestas. Entonces, en este método consiste en que nosotros vamos a despejar cualquiera de las dos incógnitas de cualquiera de las dos ecuaciones, pero siempre manteniendo un orden, es decir, poniéndole un nombre a las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden despejar la letra x de la ecuación 1, así como pueden despejar la letra y de la ecuación 2, etcétera, mediante las técnicas que vimos en ecuaciones lineales. Vamos en este caso, por ejemplo, a despejar de la ecuación 1 la letra y. Entonces, despejar significa dejarle solita, ¿verdad? Si a esa le quiero dejar solita, como veo el 2x está aquí, ¿cómo pasa al otro lado? Con su operación contraria. Dado que estaba positivo, pasa a negativo o a restar. Entonces, aquí la y está negativa. Aplicamos una de nuestras técnicas que es multiplicar por menos 1 y ya le dejo la y positiva, miren. Menos 1 más 2x. En este caso, entonces, ya tengo despejada la letra y. ¿Qué hacemos a continuación? De la ecuación que despejamos, ¿de acuerdo? Sacamos el valor despejado y le introducimos en la ecuación número 2, es decir, la que no le topamos todavía. Entonces, para la ecuación 2, y ya no va a ser la letra y, sino toda esta expresión, quedándome lo siguiente, miren, menos x más 2 que multiplica, y ahora y vale menos 1 más 2x, y eso es igual a 7, ¿de acuerdo? Y miren, ¿qué es lo que pasó? Se convirtió en una ecuación lineal con una incógnita, lo que hemos venido estudiando. Entonces ahora simplemente lo vamos a resolver. Tenemos entonces menos x, 2 por menos 1, aquí aplicamos la ley distributiva, menos 2, 2 por 2x, 4x, y eso es igual a 7. Recordemos, incógnitas se quedan en el lado izquierdo y los valores independientes pasan al lado derecho. Quedándome entonces menos x más 4x, 3x, y acá queda el 7 y este 2 que estaba solo aquí pues pasa como más 2. Entonces 3x es igual a 7 más 2, que nos da 9.
Por lo tanto, x es igual a 9 sobre, dado que se está multiplicando, pasa a dividir. Tercera 1, tercera 3, entonces x ha sido igual a 3. Pero miren, en estos sistemas de ecuaciones, justamente se llaman de dos incógnitas porque no tenemos una variable, tenemos dos. Ya tenemos el valor de x, ¿de acuerdo? Pero nos falta sacar el valor de y. ¿De dónde lo sacamos o cómo procedemos a sacarlo? Ya que tenemos despejado el valor y acá, depende justamente de cuánto vale x. Y como ya sabemos cuánto vale x, simplemente le reemplazamos acá y vamos a poder obtener el valor de y. Miren lo siguiente, vamos a reemplazar el valor de x, que nos quedó en este caso 3, pero en la ecuación 1. Dado que esta sigue siendo la ecuación 1 porque solamente despejamos la y, nos quedaría y igual a menos 1 más 2 que multiplica x. Pero x, recuerden que ya vale 3 positivo. Por lo tanto, y me quedaría igual a menos 1 más 2 por 3 más 6. Eso quiere decir menos 1 más 6, 5 positivo. Y de este modo hemos hallado que para que x valga 3, y debe valer 5. Ahora, ¿qué significan estos resultados? Que si yo reemplazo el 3 y el 5 en esta ecuación, me va a dar una igualdad. Y si yo reemplazo el 3 y el 5 en la ecuación de abajo, también me va a dar una igualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes pueden comprobar sus respuestas siempre y cuando reemplacen los valores de x y de y en las ecuaciones y les dé una igualdad. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con la ecuación número 2 para que ustedes puedan verlo. La ecuación número 2 originalmente decía menos x más 2y es igual a 7. ¿Cuánto vale x? 3, ¿verdad? ¿Y cuánto vale y que sacamos hace un momento? 5. Menos 3 más 2 por 5 me queda 10 y eso debería ser igual a 7. Menos 3 más 10 me queda 7 igual a 7. Correcto. Eso quiere decir que estas soluciones satisfacen a la ecuación número 2 y eso pues es correcto. Vamos a ver, chicos, con el método que se llama igualación. En este caso es muy parecido al método que vimos anteriormente, pero de la segunda ecuación también vamos a despejar la misma variable. Por ejemplo, recordemos que de la primera ecuación nosotros despejamos la variable y nos quedó menos 1 más 2x. Si seleccionamos esa variable de la primera ecuación, debemos hacer lo mismo en la segunda, es decir, despejar de aquí también la variable y, utilizando todas las técnicas que vimos previamente. Entonces, al 2y le queremos dejar solito. ¿Qué le está estorbando? El menos x. ¿Cómo pasa al otro lado? Como x positivo, ¿de acuerdo? Pero la y sigue estando acompañada del 2. Ese 2 está multiplicando, por lo tanto puede pasar a dividir. Quedándome entonces y igual a 7 más x, pero sobre 2. ¿Qué es lo que sucede? Ya tenemos de la ecuación 1 despejado la variable y de la ecuación 2 también. El método de igualación consiste en igualar la ecuación 1 con la ecuación número 2. Es decir, lo que vale y en la ecuación número 1, que sería menos 1 más 2x, debe ser necesariamente igual a lo que vale y, pero en la ecuación número 2, o sea, 7 más x sobre 2. Dado que aquí tenemos este denominador, podemos utilizar la técnica que les expliqué de multiplicar en cruz, siempre y cuando dejando esto sobre 1. Entonces multiplicamos así y nos quedaría 2 por menos 1, menos 2, 2 por 2, 4x, 1 por 7, 7 y 1 por más x, x positivo. Y lo resolvemos como un sistema de ecuaciones normal, ¿verdad? Lo que es incógnitas van a ir al lado izquierdo. Entonces el 4x se queda, el x pasa al negativo y acá se queda el 7, pero el menos 2 pasa como más 2. Teniendo entonces 4x menos x, 3x, y eso es igual a 7 más 2, 9. Por lo tanto, x es igual a 9 sobre 3. Simplificamos y x me da igual a 3. Nuevamente llegamos, como ustedes pueden ver, a que x vale 3, inclusive por otro método. Los métodos nunca se van a contradecir. Seguido de eso, lo que podemos hacer para encontrar la variable y es reemplazar este valor en cualquiera de las dos ecuaciones que quedaron despejadas. Pero siempre tienen que buscar ustedes en cuál sería más fácil la operación. Si le ponen en la ecuación número 2, tendrían que hacer una división. Si le ponen en la ecuación 1, solamente multiplican y suman. Entonces siempre es mejor reemplazar en las ecuaciones que no tienen denominador, no porque nos salga el mismo valor, sino porque es más fácil. Entonces reemplazamos x igual a 3 en la ecuación número 1, es decir, en esta. Entonces me quedaría y igual a menos 1 más 2 que multiplica x, que ya sabemos que vale 3. Por lo tanto, y es igual a menos 1 más 6, y entonces y es igual menos 1 más 6, 5. Como pueden ver, hemos llegado al mismo resultado.
Finalmente vamos con el método gráfico. Este método consiste en graficar a cada una de nuestras ecuaciones y encontrar un punto de cruce. Miren cómo se lo desarrolla. La primera ecuación tenemos 2x menos y igual a 1. ¿Cómo se la grafica? ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es una pequeña tablita de valores, en la cual nosotros buscaremos dos puntos, dado que cada uno de los gráficos de estas ecuaciones son rectas. ¿De acuerdo? Entonces miren, podemos hacer aquí primero cuando x vale 0, qué es lo que pasa con el valor de y. Si es que x vale 0, esto se anula y me queda que menos y es igual a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, utilizando nuestra técnica, multiplicamos por menos 1 y y vale menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale 0, y vale menos 1. Entonces, ponemos ahí un punto para tomarle de referencia. ¿De acuerdo? Ahora, también hacemos, o un valor sencillo de hacer es cuando y vale 0. ¿Qué pasaría si y vale 0? Esto se anula y me queda que 2x es igual a 1. Si yo despejo la x, me quedaría que x es igual a 1 medio. Y aquí lo ubico. Esto quiere decir que x vale 1 medio cuando y vale 0, y este sería entonces el punto. Recordar que un par ordenado siempre genera un punto. En este caso 0 menos 1, que vendría a ser el punto 0 menos 1, y este punto de acá que sería el punto 1 medio 0, que lo tenemos en esta posición. 1 medio y 0. Listo. Cuando ya tenemos los dos puntos, lo único que sobra por hacer es unirlos, dado que esa ecuación forma, como les dije, una recta. Unimos los puntos y pues prolongamos en este caso nuestra recta. Listo. Lo tenemos ahí. Esa sería la recta que representa a la primera ecuación o a la ecuación número 1. Le vamos a poner un nombre también para estar ordenado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la ecuación número 2. En el caso de la ecuación número 2, de igual manera vamos a construir una pequeña tabla de valores, en las cuales vamos a definir dos puntos por los que pasa esa recta. El punto más sencillo, como les decía en el primer caso, es hacer cuando x vale 0. Esto desaparece y me queda que 2y es igual a 7. Dado eso, y sería igual a 7 sobre 2, ¿verdad? Porque se está multiplicando, pasa a dividir. Y eso en decimales da 3.5. En el caso del método gráfico, es mejor pasar los resultados a decimales para poder graficarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale 0, y vale 3.5. Entonces avanzamos por el eje y 3.5. 1, 2, 3. Y la mitad entre estos dos estaría aquí. Ya está ahí nuestro punto. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero cuando y vale 0. Si y vale 0, este término se anula y me queda que menos x es igual a 7, ¿verdad? Si yo utilizo mi técnica de multiplicar por menos 1, me quedaría x positivo igual a menos 7. Queriendo decir que cuando y vale 0, x vale menos 7. Y entonces el punto que yo tengo que avanzar en x sería menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí pues tenemos nuestro segundo punto para poder construir la recta de la ecuación número 2. Entonces unimos nuestros puntos, como podemos ver, de este modo. Y prolongamos las rectas. Y miren qué es lo que pasa. Las dos rectas tienen un punto de cruce, ¿verdad? Que justamente cae en esta posición. Para nosotros encontrar la solución de nuestro sistema de ecuaciones, lo que debemos hacer es identificar el punto de cruce. Es decir, la coordenada en este punto, en el eje X, que como podemos ver ha sido en 3, y la coordenada de ese punto, pero en el eje Y, que como podemos ver es 5. ¿Qué quiere decir esto? Que este punto tiene coordenadas 3, 5. Siendo 3 la coordenada en X y siendo el 5 la coordenada en Y. Y justo el punto de cruce coincide con la solución de mi sistema. Miren, X en el punto de cruce vale 3, mientras que Y en el punto de cruce vale 5, que es lo que obtuvimos con todos los métodos anteriores. Entonces, el método gráfico también puede ser una buena opción para determinar la respuesta de un sistema de ecuaciones lineales. Pero chicos, vamos a hablar ahora de las ecuaciones cuadráticas. La ecuación cuadrática es una ecuación en la cual la x está elevado al cuadrado.
Puede existir también dentro de esta ecuación un término que tenga x elevado a la 1, pero lo importante y lo que le define es que existe una x elevada al cuadrado. Caso contrario, si ustedes ven, sería una ecuación simplemente lineal, ¿verdad? Esta ecuación tiene tres términos característicos que se conocen como a minúscula, b y c minúsculas, y se resuelven de dos maneras. La primera forma es mediante el factoreo. Si yo quiero sacar la x que cumpla esta ecuación, lo que debemos hacer es pasarle a la forma de la ecuación cuadrática base, que es igualada a 0. ¿Cómo se hace esto? Miren, este 3x al cuadrado es positivo. ¿Cómo le mando al otro lado? Menos 3x. Pero como al otro lado no queda nada, porque este ya se pasó, hay que igualarle a 0, que significa el vacío, ¿verdad? Ahora, en este caso tenemos un problema de factor común. Entonces yo le factoro como si fuera un ejercicio normal de factoreo. Después de eso le hago cumplir esta condición. Para que esta multiplicación sea 0 hay dos posibilidades. Que la x valga 0 o que este paréntesis, que es x menos 3, valga 0, ¿verdad? Si es que la x vale 0, 0 por cualquier cosa igual me va a dar 0. Si es que todo este término vale 0, 0 por cualquier cosa que valga x, eso va a quedar 0. Listo. Finalmente yo despejo lo que me haya quedado como una ecuación. Este menos 3 pasa como 3 positivo. ¿Qué quiere decir esto? Y vemos aquí ya algunas cosas. Primera cosa, que x puede tener dos valores y normalmente se le llama x1 y x2. Otra de las cosas es que podemos ver que x puede tener valores diferentes, ¿de acuerdo? Y eso pues lo analizaremos más tarde en otro video sobre ecuaciones cuadráticas. Vamos ahora a resolver este ejercicio de acá. Este ejercicio de acá, como podemos ver, ya está igualado a 0. Entonces lo único que debemos hacer es factorar. Justo es un trinomio del caso en el cual yo pongo la raíz de x al cuadrado en ambos paréntesis, signo del medio, ley de signos, más por más, y buscamos dos números que multiplicados me den el 4 y en este caso sumados me den el 5. Esos números serían el 4 y el 1. Y la condición básicamente es la misma. Para que esta expresión sea 0, el primer término puede ser 0 o el segundo término también puede ser 0. Despejamos en este caso ambas ecuaciones y acá me queda menos 4 y acá quedaría menos 1. De igual manera existieron dos resultados que hacen posible a esta ecuación. Es decir, si yo reemplazo en esta ecuación el menos 4, se cumple la igualdad. Y si reemplazo el menos 1, también se cumple la igualdad. ¿Listo? Ahora, la otra forma de resolver este tipo de ejercicios es con la fórmula general. La fórmula general depende justamente de los valores constantes a, b y c. ¿Y cómo es la fórmula? Muy sencillo de memorizar. Miren, menos b más menos, ya les voy a explicar el más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c y todo eso sobre 2a. Ahora, ¿cómo reemplazar o cómo utilizar esta fórmula? Dado que en este caso tenemos que a vale 3, b vale menos 4 y c vale 1, simplemente vamos a reemplazar aquí abajo. Miren cómo queda. X es igual menos b. ¿Cuánto vale b? Menos 4. Más menos la raíz cuadrada de lo siguiente. b al cuadrado sería menos 4 al cuadrado, menos 4 por la fórmula que multiplica a la constante a que vale 3 por la constante c que vale 1. Todo esto sobre 2 veces a. ¿Cuánto vale a? Vale 3. Perfecto. Entonces en este caso lo que deben hacer es seguir resolviendo la parte numérica, nada más. Menos 4, eso se hace 4 positivo, más menos la raíz cuadrada, menos 4 al cuadrado, 16, menos 4 por 3, 12. Sobre 2 por 3, esto sale 6. ¿De acuerdo? Seguimos resolviendo y en este caso nos quedaría 4 más menos la raíz de 16 menos 12. Pero eso al final es la raíz de 4 y la raíz de 4 es 2 sobre 6. ¿Listo? Y aquí viene la explicación del más menos. Analicemos lo siguiente. En nuestros ejercicios anteriores nos quedaron dos valores de x. ¿De acuerdo? No tendría por qué no pasar lo mismo en la parte de acá. Entonces lo que podemos ver aquí es que primero utilizamos el más para sacar el valor de x1 y después vamos a utilizar el signo menos para sacar el valor de x2. ¿A qué me refiero con esto? Primero, 4 más 2, 6 sobre 6
y x2 en cambio 4 menos 2 me queda 2 sextos. ¿De acuerdo? Siempre para la x1 utilizamos el más y para la x2 utilizamos el menos. Quedando entonces aquí simplificado que x1 vale 1, mientras que x2 simplificándole vale 1/3. También tenemos dos valores. Ahora, vamos a analizar en un próximo video si es que estos dos valores pueden ser iguales, tienen que ser diferentes, pueden ser inclusive complejos, lo vamos a ver. Pero en todo caso, dos métodos de resolución, factoreo y fórmula general. Vamos ahora a hablar del discriminante, en este caso de la ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Entonces miren, lo que estaba dentro de la raíz era b cuadrado menos 4ac. Aquí tenemos nosotros tres posibilidades. La primera, que es el discriminante, b cuadrado menos 4ac, sea mayor que 0. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que nosotros vamos a tener algo por el estilo. 1 más menos raíz de 4, dado que el 4 es mayor a 0, sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que tanto x1 como x2 van a ser diferentes. ¿De acuerdo? Miren, 1 más la raíz de 4, que sería 2, sería 3 medios. Mientras que en el otro caso, 1 menos 2 quedaría menos 1 medio. Les digo esto dado que la raíz de 4 es 2 y esto queda sobre 2. Para x1 utilizamos el más, mientras que para x2 utilizamos el menos. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el discriminante es mayor a 0? Tenemos dos raíces diferentes. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué es lo que pasa cuando este discriminante es igual a 0? Que aquí tendríamos un ejercicio muy similar en el cual, por ejemplo, podemos tener 1 más menos la raíz de 0, porque aquí adentro está el discriminante, sobre 2. Entonces sería 1 más menos 0 sobre 2. ¿Se dan cuenta? Entonces miren, saquemos x1 con el signo más. 1 más 0, 1 sobre 2, 1 medio. Y saquemos ahora x2. 1 menos 0 igual queda 1 sobre 2, o sea 1 medio. Entonces, cuando el discriminante es igual a 0, existen dos raíces pero son iguales. Es lo mismo, sale lo mismo. Mientras que miren, acá salió diferente, ¿de acuerdo? La tercera posibilidad, en cambio, es cuando el discriminante es menor que 0, es decir, me queda una raíz negativa. Pensemos en esto. Digamos que yo tengo x es igual a 1 más menos raíz de menos 4 sobre 2. Recordando un poco los números complejos, vemos que existe una raíz de un número negativo, y eso sí existe siempre y cuando le acompañe de la letra i. Entonces, la raíz de 4 es 2, pero como estaba negativo, debo acompañarle de la letra i. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a aplicar el más y después el menos. Para x1 aplicamos el más y me quedaría 1 más 2i sobre 2, mientras que para x2 aplicamos el menos, 1 menos 2i sobre 2. Es decir, queda el mismo número complejo, simplemente que conjugado, cambiado los signos del medio. Pero aquí también existen dos valores, pero son complejos y aparte de ello son conjugados porque tienen signos diferentes en la mitad. Esos son los tres casos en los cuales el discriminante actúa como un factor determinante del tipo de resultados que van a salir en nuestra ecuación cuadrática. Finalmente, sobre ecuaciones cuadráticas vamos a hablar del vértice y los interceptos con el eje de las x. Para eso debemos pensar que al igual que en el sistema de ecuaciones, donde la gráfica era una línea recta, en el caso de una ecuación cuadrática, su gráfica es una parábola. Esta parábola tiene un vértice, que básicamente es donde se asienta la parábola para cambiar de dirección, y tiene dos cortes, o en algunos casos, dos cortes con el eje de las x, ¿de acuerdo? Ese es el gráfico para una ecuación de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo allá cuando yo les digo el vértice? El punto o las coordenadas de este punto, y cuando les digo los interceptos con el eje de las x, estamos hallando las coordenadas de estos dos puntos en el caso de corte al eje x, y aquí tendremos pues el eje y. ¿Cómo se hace eso? Miren, para hallar los interceptos primero con el eje de las x, lo único que tenemos que hacer es buscar los valores de x cuando y vale 0. Entonces, básicamente sería resolver una ecuación cuadrática, ¿verdad? Muy sencillo, o por factoreo o por la fórmula general. Entonces, le damos la vuelta de una vez, dado que el 0 le podemos poner acá, y le factoramos. En este caso tenemos un factoreo en el cual ubicamos al 2 en 3 posiciones, recuerden eso,
La raíz de x al cuadrado, que sale x, el signo del medio, que en este caso es negativo, menos por más da menos, y buscamos dos números que multiplicados me den ese resultado, es decir, 2 por 3, 6. Dos números que me den multiplicados 6 y en este caso sumados me den 5. Esos números son justamente el 3 y el 2, ¿verdad? De aquí simplificamos uno de los términos, quedándome entonces que 2x menos 3 por x menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, 2x menos 3 es igual a 0 y x menos 1 es igual a 0. Para que esto ocurra, 2x debe ser igual a 3 positivo, pasa con signo cambiado, entonces x es igual a 3 medios. Y tenemos el primer intercepto o corte con el eje de las x. ¿Pero cuántos son o cuántos pueden ser? Pueden ser 2. Entonces en este caso x es igual a 1 porque pasa positivo y ya tenemos el otro corte. Eso es sacar los interceptos con el eje de las x, igualar la y a 0 y resolver en este caso la ecuación cuadrática, lo que hemos venido haciendo. Ahora, si yo quiero las coordenadas del vértice, vamos a aplicar una fórmula muy sencilla. El vértice tiene una coordenada en x y tiene una coordenada en y, dado que el vértice es simplemente un punto en el plano cartesiano, ¿verdad? ¿Cómo hallamos entonces la coordenada del vértice en x? Tenemos una fórmula que es menos b sobre 2a. ¿Y qué es b y qué es a? Recordemos que en nuestra ecuación cuadrática el primer término se llama a y el segundo se llama b. Podemos también poner el tercero que se llama c, pero para nuestros cálculos ahorita no nos va a servir. ¿De acuerdo? Entonces, b menos. ¿B cuánto vale en este caso? Menos 5 sobre 2 veces a. ¿Cuánto vale mi a ahorita? Vale 2. Entonces, la coordenada de mi vértice, pero en el eje de las x, sería menos con menos se hace más, 5, y 2 por 2, 4. Y ya tenemos entonces nuestra coordenada del vértice, pero solamente la componente en x. El punto también tiene una componente en y. ¿Cómo se saca eso? Súper sencillo. La componente en y es el valor del vértice en x reemplazado en la ecuación original. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? 2 por x al cuadrado, esto sería 2 por 5 cuartos al cuadrado, menos 5 por x, que sería 5 por 5 cuartos, miren, estamos reemplazando solamente lo que nos salió en el vértice en x, y más 3. Y de ahí resolvemos pues las operaciones que nos queden. 5 cuartos al cuadrado, esto me queda 25 dieciseisavos, menos 5 por 5, 25 sobre 4, y más 3. ¿Listo? Aquí tenemos una simplificación, dado que el 2 está sobre 1, mitad 1, mitad 8. Entonces, la coordenada del vértice en y quedaría 1 por 25, 25, sobre 1 por 8, 8. Y esto menos 25 cuartos y más 3. De una vez para hacer esta suma, al 3 le ubico sobre 1 y el mínimo común entre estos dos sería el 8, porque el 8 le abarca el 4. 8 para 8 a 1 por 25, 25, menos 8 para 4 a 2 por 25, 50. Y más 8 para 1 a 8 y por 3, 24. Finalmente entonces realizamos solamente las sumas y restas del numerador. 25 menos 25, menos 50 menos 25. Entre estos dos ya quedaron menos 25. Y menos 25 más 24 me queda solamente menos 1. Entonces la coordenada del vértice en y ha sido menos un octavo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese punto, para el caso de esta expresión, ¿no es cierto?, lo podemos poner como 5 cuartos, que es la coordenada en x, y menos 1 octavo, que es la coordenada en y.